lista para el Señor, para reunirnos con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a estar leyendo la palabra del Señor y vamos a ubicarnos en Mateo 5, 14, 16. Mateo 5, versículos 14 al 16. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. El pueblo que espera a Cristo dice amén. Gloria sea al Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Puede sentarse en esta hora, hermano. Aquí estamos en esta hora, dándole la gloria al Señor, dándole las gracias al Padre Todopoderoso, porque Él es, hermano, la luz que habita en este mundo. Y no en el mundo, sino en nosotros, estando en este mundo. Que el Señor bendiga sus vidas, hermanos. El Señor, nuestro Señor Jesús, en Juan 8:12 dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor Jesucristo es la vida, es la luz, y es nuestro Dios, es nuestro Señor, a quien creemos, en quien creemos y a quien estamos esperando. Bendito sea el Señor. Pero el Señor también, hermanos, así como una vez nos dijo que Él es la luz, y nos dijo que nosotros vayamos a Él para que conozcamos esa luz que es Cristo Jesús, porque Él es la luz de este mundo. Y dice la palabra del Señor que las tinieblas no pudieron en contra de la luz que habitaba, que era nuestro Señor Jesucristo, porque Él era la luz de este mundo, Él es la luz de nosotros. Él es el que alumbra, el que resplandece en medio de tanta tiniebla, en medio de tanta inmensidad de maldad que es este mundo, hermanos. Sabemos que habitamos en un mundo contaminado por la maldad, contaminado por las obras malas que sabemos que iniciaron con el pecado y que continúan por el pecado del hombre y de la mujer. Pero de todo aquel, dice la palabra del Señor, que viene a Jesucristo y que es hijo de Cristo, aborrece el pecado. Por eso nosotros en esta hora, el Señor nos dice que seamos una luz. No nos dice que permanezcamos en las tinieblas. Dice su palabra en Juan 8:12: el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué, hermanos? Porque en nosotros habita el Santo Espíritu de Dios, y Él es santo, y Él no se complace de las tinieblas, Él no se complace de las obras de maldad, Él no se complace de las obras de Satanás, el diablo, que es nuestro enemigo, que es nuestro adversario, y que es quien está buscando que el hombre siempre caiga en el pecado que el Señor aborrece. Y si nosotros somos hijos de Dios, también debemos hacer lo que hace nuestro Dios: aborrecer el pecado. Por eso, hermano, dice el Señor que en nosotros habita la luz, pero es la luz de Cristo. Y ya que entonces la luz de Cristo habita en mí, dice su palabra que yo estoy para alumbrar, que yo estoy para dar luz, esa luz que vino a mi vida, esa luz que yo
Él está diciéndome en esta hora que yo resplandezca. Que resplandezca en este mundo donde habitan las tinieblas. Mientras tanto, Él viene. Amén. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleven mi salvación hasta los confines de la tierra. Dice Hechos 13:47. ¿Y qué significa esto, amados hermanos? Que nosotros hemos sido puestos en esta tierra. Porque si el Señor quisiera llevarnos a todos, ya nos hubiese llevado hace mucho tiempo. Desde que recibimos al Señor, desde que creímos en Él, desde que creímos en su palabra, desde que confiamos totalmente en que Él es nuestro Dios y nuestro Señor y que Él nos redimió y nos salvó. Desde ese mismo momento nos hubiese llevado, hermanos. Pero no ha sido esa su voluntad. Su voluntad ha sido que nosotros alumbremos en esta tierra. Que nosotros hablemos de su palabra. ¿Para qué, amados hermanos? Para que llevemos la salvación a otras almas que como nosotros estaban perdidos. Así estábamos nosotros. Así estuvimos nosotros. Anduvimos en un mundo donde nos complacíamos, hermanos. Nos complacíamos en la maldad. Nos complacíamos en todo lo que le gusta a la carne. Era nuestro deleite. Pero el día de hoy el Señor no quiere que ese sea nuestro deleite, sino que el deleite sea estar y habitar en la presencia de Jehová, estar y habitar en la presencia del Altísimo, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor. Y así, hermanos, como el Señor nos ha dicho que llevemos esta salvación, entonces me pregunto el día de hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros por alumbrar? Y yo no solamente es que voy a ir y decir que soy cristiana. No voy a ir y decir yo recibí a Cristo. No voy a ir y decir me dijeron que recitara una oración y ya soy cristiana. No, amados hermanos, porque eso no es lo que nos ha mandado el Señor. Dice que el que anda conmigo, dice el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas. Y eso significa, amados hermanos, que la luz que tenemos que llevar es el Evangelio de Jesucristo, es predicar a nuestro Señor Jesús, pero es vivir en su palabra, habitar en el Señor, creyendo que nuestro Dios nos ha limpiado y que nos seguirá podando para que llevemos cada vez más fruto. Y ese fruto, hermanos, ese fruto sea testimonio, para testimonio de los que habitan en esta tierra. ¿De que qué, hermanos? ¿De qué? De que Cristo vino a mi vida y me ha limpiado y me ha transformado y ha hecho de mí una nueva criatura para su gloria y su honra, para la gloria y honra del Padre de nuestro Señor Jesús. Para eso hemos sido llamados, para eso la luz de Cristo tiene que resplandecer en la iglesia del Señor. Dice su palabra que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Amados hermanos, ¿cuánto de eso estamos nosotros viviendo? ¿Cuánto de eso estamos nosotros haciendo? Y es una pregunta no solo para usted, porque parte primero por mí, hermano. Es una pregunta que viene el Señor: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no haces más? Si el Señor me da tanto, si el Señor me dio todo, ¿por qué el fruto todavía parece no estar ahí? ¿Por qué el fruto de la iglesia todavía parece diluirse un poco, hermanos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿A dónde estamos fallando al Señor? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Porque el Señor nos ha puesto por luz. Y esa luz tiene que resplandecer, pero no solamente resplandecer aquí para nosotros mismos. Porque dice la palabra del Señor que esa luz Él no la ha sacado o Él no la ha puesto para que esté guardada debajo de una mesa.
iluminando el sector pequeñito que está allí, debajo de la mesa. Me imagino que tapada con un mantel, para que la luz no se difumine por otros lados. No, hermanos. El Señor nos mandó a irradiar luz. El Señor nos ha mandado, hermanos, a todo eso que es bondad, que es justicia y verdad. Si mi corazón está lleno de bondad, está lleno de amor, está lleno de Dios, tengo en algún momento, hermano, mi conciencia, mi corazón, mi espíritu me tiene que gritar: ¿qué estás haciendo con lo que te he dado? ¿Qué estás haciendo con lo que yo ya te mandé a hacer? ¿A dónde? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está tu luz en esta hora? A veces, hermano, nosotros tenemos unas lámparas muy lindas que dan una luz preciosa. Pero ¿qué pasa, hermano? A veces se le va a acabar. A veces, ¿verdad? Si es de las que tiene baterías, de las recargables, poquito a poco se les va gastando la batería, se les va gastando la carga de energía que tiene. ¿Por qué? Por el uso, por el no uso, no sé. Pero tienen una vida útil y es necesario estarla recargando. Es necesario conectarlas a la fuente. Es necesario que se llene de aquella corriente para que pueda verdaderamente cargarse. Necesitamos estar cargados. Y muchas veces estamos cargados, hermanos, pero de otras cosas que no es de la presencia de Dios. Muchas veces estamos llenos, pero de otras cosas, distrayendo a la iglesia, porque hablamos, hermano, y decimos que es el diablo, pero muchas veces estamos en lugar para que el maligno no permita que nosotros salgamos a hacer la luz. Ahora, usted va a decir: hermana, ¿y usted qué hace? Amén. Amén. Gloria a Dios, porque usted también tiene derecho a decirme a mí: hermana, ¿qué está pasando con usted? ¿Qué está pasando con su luz? Ya no la veo igual que antes, hermana. Ya no la veo como antes de recargada. Ahora la miro opaquita, por no decir otra cosa. ¿Qué pasó? No, hermano. Estamos en este cuerpo de Cristo, pero es para edificarnos mutuamente y no para estarnos tirando los unos con los otros. No, esto lo tiene que hacer el pastor, no, esto lo tiene que hacer el predicador, no, esto lo tiene que hacer la iglesia que está sentada, no. Nosotros estamos sentados, pero debería de ser el pastor. No. Desde el momento que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, una lámpara se encendió. Desde el momento en que recibimos y creímos, el Espíritu Santo de Dios habita en usted y habita en mí. Y si el Espíritu Santo de Dios a mí me ha regalado en su misericordia, no porque yo merezca nada, conocer un poquitito de esta palabra, también lo va a hacer en usted, si usted se lo pide. Porque dice la palabra del Señor que todo el que pide recibe. Amén. Y cuanto más, mucho más si pide del Espíritu Santo de Dios. Amén. El Señor no va a negar lo que sabe que quiere hacer en esta tierra. El Señor no va a negar que sus hijos lleven el reino de Dios a la tierra, donde más gente necesita ser llena de su presencia, donde más gente necesita saber que sus pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, donde la gente necesita saber que no necesita arrodillarse desde la casa hasta la peña de la cruz para poder alcanzar la salvación que Cristo ya logró en la cruz. La sangre de Cristo es suficiente, tiene todo el poder para que nosotros digamos que somos salvos y queremos que estamos salvos, porque Él nos ha dado la salvación. Pero ¿qué pasa, hermanos? Una religiosidad grande, hermanos, porque decimos nosotros: ellos no son salvos, porque ellos están en sus delitos y pecados. Sí, es cierto, y necesitan venir a Cristo, pero si yo no les llevo la palabra, no es que esa persona es ladrona. Yo no me junto con ladrones, porque dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que estar apartados de todo mal. No es eso lo que nos ha mandado el Señor. El Señor se sentaba con prostitutas, el Señor se sentaba con ladrones, el Señor se sentaba y sanaba a los
Lamentablemente, estamos en un tiempo, hermano, que nos distraemos con mucho y nos enfocamos poco en el Señor. Si nosotros nos enfocáramos a cómo nos distraemos, estaríamos más llenos del poder de Dios. Y aquí, hermano, les aseguro que estaría lleno. Y aquí les aseguro, hermano, que no faltaríamos ni un día a la iglesia. Estaríamos buscando las almas. Estaríamos haciendo de todo para agradar a aquel que nos llamó. Para agradar a aquel que nos compró con su sangre preciosa. El Señor nos ha llamado, hermano, para que demos luz. Y esa luz da calor, hermano. Esa luz es algo tan lindo que cuando usted la tiene, hermano, usted no quiere que se le apague. Pero por lo mismo, nosotros necesitamos, hermano, pedirle al Señor. Porque bonito es, hermano, decir que vengan las almas. El Señor añade las almas, hermano. Pero si Él las hiciera automáticamente, no necesitaría de la iglesia. No necesitaría de su trabajo. No necesitaría de que usted y yo en algún momento nos pongamos en oración, en ayuno, en búsqueda de las almas. Es que las almas automáticamente, hermanos, solo por misericordia. Muchas veces las iglesias están teniendo almas. Porque el trabajo, hermano, necesitamos hacerlo. Yo primero, hermano, porque yo no vengo a decirle a usted que usted no hace cuando yo no hago tampoco. Pero esta palabra, verdad, es palabra de Dios. Y pues lamentablemente, así como sale, también se me va a regresar a mí. Así como a usted se le estoy predicando, a mí también el Señor me llama la atención. Porque muchas veces, hermano, es el colmo que esté en la mente, llama a fulano, y se lo digo por mi testimonio, llama a fulano, debería de escribirle algo a sultano. Y a veces, hermano, en el afán y en las cosas que nos distraen, eso no se cumple. Entonces, hermano, allí tiene que mandar por misericordia el Señor a esa persona a decirle: hola, ¿cómo está? Gente que quiero hablar con vos, he estado pensando en vos. ¿Por qué será? Por la misericordia del Señor, que quiere salvar esa alma. Y muchas veces nosotros, hermanos, estamos en la comodidad de nuestra casa, atendiendo nuestras situaciones, pero dejamos a un lado lo que el Señor nos ha mandado. Y va a llegar un día, hermano, que el Señor nos va a pedir las cuentas. ¿Saben por qué, hermano? Porque el Señor nos ha encomendado esto. No es algo que se le ha encomendado a un pastor, a un predicador, a Pablo o a Pedro. No, hermanos. Es una encomienda para todo aquel que ha creído en Jesucristo. Y usted va a decir: pero yo apenas y puedo. Sí, hermano, pero usted viene a la iglesia y se alimenta de este pan. Usted viene a esta iglesia y se alimenta de este vino. Este vino espiritual que tenemos en la palabra, de esta comida, que es suficiente para que yo le lleve el mensaje y usted le lleve el mensaje al vecino, a su familia. ¿Y cuánto nos cuesta, hermano, mandar un mensaje a nuestra propia familia? ¿Cuánto nos cuesta, hermano? Porque sabemos que hay rechazo. Y el miembro de la iglesia de Jesucristo tiene que padecer y tiene que sufrir también para que sea formado en esas personas Cristo Jesús y nazca una luz para Dios. ¿Cuántas personas oraron por usted, hermano y hermana, para que se convirtiera? ¿Cuántas personas llegaron a darle palabra y usted le cerraba la puerta? ¿Cuántas personas usted criticaba y le decía: ¿y vos que te crees santo? ¿Y vos quién sos para venirme a decir esas cosas? Pero ahí estaba el Señor obrando. ¡Aleluya! En esa vida que se dejó usar, hermano. En esa vida que el Señor permitió que le llevara la palabra, hermano. Y dice su palabra que la noche está avanzando. Oscuridad, maldad, apostasía, hermano.
Muchos están sentados en las iglesias y no saben que están apostatando. ¿Por qué? Porque no preservan, porque no conciben el hecho de estas palabras que están aquí. Porque es más fácil decirle, mire, crea que usted puede decretar y decir todo lo que usted se le antoje, porque usted tiene poder. No, nosotros no tenemos poder, el que tiene todo el poder se llama Jesucristo. Él nos ha dado autoridad, pero la autoridad que nos ha dado no ha sido para decretarle a alguien que se haga rico, para decretarle a alguien que va a tener salud y se está muriendo y para cómo muere. No, hermanos. El Señor quiere que nosotros guardemos esta palabra. Y yo sé, hermano, que es muy difícil, pero no es imposible. Porque si no, entonces el Señor no nos hubiera puesto esa carga tan grande. Si Él mismo la llevó, si Él mismo ya la llevó, ya la sufrió, ya la cargó, si Él mismo ya nos liberó de ella, pues entonces nosotros tenemos que agarrar todo lo que Él nos ha dado para que nosotros sigamos adelante y podamos ser luz para otros, no solamente en nuestra casa, hermano. Aleluya. Desechemos, pues, dice el Señor, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Esa palabra la vamos a encontrar en Romanos 13, 12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Tenemos armas de luz. El Señor nos ha hablado de la bondad, de la justicia, de la verdad. Y también nos ha dado armas espirituales, una armadura que nosotros tenemos que llevar siempre. Y no me puede decir es que hoy se me olvidó traer la verdad. No. Es que fíjese que hoy no me puse el apresto del Evangelio. No voy a poder ir con usted porque no tengo las sandalias puestas. Y esa es una de las armas que el Señor nos ha dejado para que combatamos contra las tinieblas, hermano. No con las tinieblas, sino en contra de las tinieblas. Porque muchas veces nos estamos enfrascando aquí, hermano, en nosotros mismos. Pero ¿qué alimento le llevamos a los demás? ¿Qué trabajo espiritual estamos haciendo para los demás? No primero, ¿verdad? Esto no es que yo le voy a tirar a usted la pelota y yo me voy a esconder. No, hermano. En esta palabra, usted y yo tenemos que analizar, tenemos que pensar y tenemos nuevamente que hablar con el Señor y ser sincero, hermano. Hay que ser sincero con el Señor. Muchas veces hay cosas que yo no quiero hacer y yo le tengo que decir, Señor, yo como que no quiero. Pero si es un mandato suyo, ponga usted algo en mí porque necesito, Señor, poder hacer lo que usted me ha mandado, aún en medio de la rebeldía, hermano. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé un toquecito, hermano. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero le aseguro que usted le pide al Señor, Señor, yo no tengo fuerza, yo ya no quiero. Pero yo confío en que su palabra dice que si yo le pido, usted le va a dar. Señor, deme fuerzas. Señor, levántame los brazos caídos, Señor. Señor, estas rodillas que ya no se quieren arrodillar. Señor, que se puedan lograr. Y el Señor es tan bueno, es tan misericordioso, que aún en medio de lo que le estamos hablando al Señor, el Señor es tan bueno que nos puede conceder, hermano, esa fuerza. Lo que pasa es que hay que agarrarse. Porque si el Señor le da la fuerza, hermano, ya no va a tener cómo decirle al Señor, es que no tenía, Señor, cómo hacerlo. Sino que vamos a tener que hacerlo. Por eso vamos a tener que pedirle al Señor, Señor, levante esas rodillas, Señor. Señor, que esas rodillas, Padre Santo, se puedan doblar. Señor, que esos brazos ya no estén caídos, como decía mi hermano, sino que sean levantados para que en tu nombre, Señor, esas batallas se puedan ganar, esas almas se puedan ganar para su gloria. Porque no es para nosotros, hermanos, nosotros
empolvándose, en lugar de compartirlas con otros, hablando de la bondad. Hermano, todo eso se va a quedar. Todo se va a quedar. Pero solo aquel hermano que esté firme en el Señor, haciendo lo que el Señor nos ha mandado, solo ese va a poder ir. Solo ese le va a recibir en las nubes. Pero qué triste, hermano, es saber que usted le va a recibir en las nubes, pero su familia se va a quedar. Qué triste es, hermano, decir: Señor, aquí estoy, yo te recibo y voy contigo en las nubes. Se quedó la mitad de su familia, o se quedó más de la mitad, quién sabe cómo. A lo mejor solo yo era cristiano. Qué triste, hermanos. Qué triste. En aquel día, hermanos, qué cuenta vamos a darle al Señor. Porque el Señor nos ha dicho que nosotros, a Él nos ha dado esa potestad, hermano, de hollar serpientes, escorpiones, nada nos va a hacer daño, dice Él. Entonces, ¿cuál es el temor de ir a anunciar, hermanos? ¿Cuál es el temor de ir a anunciar lo que el Señor nos ha mandado? Tenemos que pedirle al Señor que nos dé fuerza, que nos dé valentía, que se nos quite la vergüenza, hermano. Porque muchas veces hay muchos que se avergüenzan del Evangelio. Hay muchos que están diciendo: sí, Señor, yo te sirvo, pero no le dicen a nadie que son cristianos que aman al Señor y que han decidido vivir para Él. Hay muchos hermanos que están volviendo atrás por la presión que ejerce su familia en ellos. Porque le dicen: ya no te miro bonita, ya no te estás poniendo tu pantaloncito, a ver que te quedan bien bonitos, hijita. Si no eras bien bonita, ahora te miras bien feita. Porque así nos dicen. Así nos dicen. Y Vivi, ¿qué te pasó? Que ahora te miro tan humildita. Y no les digo lo demás, hermano, para no ofender. Gloria a Dios. Sí, hermano. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza cuando miran a una persona humilde y quieren desacreditar a esa persona. Y yo digo: bendito sea Dios, porque estamos llenos de la luz del Señor, estamos llenos de la gloria del Señor, estamos llenos del poder de Dios y estamos llenos de la fuerza que el Señor nos va a dar. Porque todo lo que el Señor les va a dar a los demás no lo van a poder aguantar como los hijos de Dios, porque el Señor ahí está con nosotros como poderoso gigante para darnos fuerza, para que nosotros podamos resplandecer. Y ellos digan: pero si te acabo de ver que te acaba de pasar algo, deberías de estar destruida, deberías de estar triste, deberías de estar por el suelo. Pero usted no está por el suelo, porque usted está en las nubes con el Señor. Amén. Porque en su espíritu usted sabe que usted está habitando en lugares celestiales con Jesús. Aleluya. Allí es donde estamos nosotros, en esos lugares, para que nosotros no toquemos la maldad, para que nosotros no nos acordemos del pecado, para que vivamos una plenitud en Cristo, pero para que nos acordemos lo que hizo el Señor también por nosotros. No dejemos de recordar de dónde nos sacó el Señor. No dejemos de recordar de dónde nos sacó. Porque ahí es donde habita el fariseísmo, la religiosidad, etcétera, ¿verdad? Todo aquello que solo tilda a los demás porque usted ya se cree santo. Y no, hermano, estamos en esta carrera y así como está usted, así estoy yo luchando. Pero el Señor nos está dando la fuerza, el Señor nos está dando la fortaleza, nos está dando los días, la misericordia, la gracia, el poder, la justicia, la verdad que está en su palabra para que nosotros sigamos adelante y no nos quebremos delante del maligno, sino que sigamos verdaderamente con Cristo. Entonces, hermanos, en su palabra dice, en su palabra dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, hermano, ¿qué nos está faltando? ¿Por qué no estamos resplandeciendo si el Señor Jesús es resplandeciente?
nosotros, hermanos, cómo nos hemos vestido. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y allí, hermanos, es donde fallamos. Posiblemente por eso no terminamos de alumbrar, hermano. Y por eso es necesario cada día, hermano, venir a Cristo, venir al Señor y pedirle que nos ayude para dejar esa debilidad, hermanos. Porque tiene que haber un día, hermano, que yo ya no diga lo mismo de siempre. Señor, te fallé en esto, lo mismo de siempre. No, hermano. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Tiene que haber algo que me haga, hermano. Ya superar eso, porque mi Dios me ha dado la fuerza para poder superarlo. Sin el Señor nosotros no podemos hacer nada, hermano. Por eso dice su palabra que nosotros nos vistamos del Señor Jesucristo. Usted no se va a poner ropas cualquiera. Usted se va a poner las ropas de Jesucristo, porque es Él el que está en usted y el que habita en usted. Es Él el que tiene que reflejarse de cuando nosotros salimos de nuestra casa, incluso en nuestra casa. Quizá allí también es cuando más tenemos que resplandecer. Quizá allí donde más tenemos que resplandecer. Porque el testimonio, hermano, empieza desde la casa. Y lo proveáis, dice, para los deseos de la carne. Sabemos, hermano, que todo aquello que es obra de la carne es prácticamente, hermano, la naturaleza del pecado. Sabemos que convivimos en este cuerpo que es carne, pero por eso el Señor nos manda hoy a vestirnos. ¿De qué, hermano? Santidad. Del Señor Jesucristo. Esas son nuestras ropas. Y recuerdo cuando el Señor le decía al sacerdote Josué: mira que yo ya te he limpiado de tu pecado. Y creo que le dijo que no volviera a pecar, no recuerdo, creo que sí. Está en bueno, pero hermano, el Señor el día de hoy quiere que nosotros ya no andemos con esas ropas viejas, sino que nos vistamos de Jesucristo. El Señor resplandece, el Señor es luz. Entonces nada tiene que haber en nosotros que sea de las tinieblas. Allí es donde necesitamos estar más en oración, más en súplica, más en petición, más en escudriñar su palabra, porque su palabra, hermano, dice que nos limpia. Hay una palabra que dice: límpiame, Señor, con tu palabra, para que ninguna inequidad se apodere de mí. Entonces en la palabra nosotros tenemos esa limpieza, ¿verdad? Nosotros somos limpios por la palabra que yo les he dado, dice el Señor Jesucristo. Ustedes son limpios por la palabra que yo les he dado. No es cualquier palabra, es palabra del Señor, es palabra que nos va a dar la vida. Si nosotros leemos y guardamos su palabra, nosotros estamos honrando ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que si le amamos, vamos a hacer lo que dice su palabra. Renovemos entonces, hermanos, nuestro entendimiento, presentándonos, dice en su palabra. Empieza Romanos 12, hermanos, hablando de los deberes cristianos y cómo nos tenemos que presentar ante el Señor. Y usted le va a decir, hermana, pero está mezclando la luz del mundo con cómo nos estamos presentando. Sí, porque nos tenemos que vestir primero de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar llenos de la presencia de Dios, porque entonces ¿cómo vamos a ir a irradiar lo que todavía no tenemos? Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos está haciendo carga, porque esa carga que tenemos no nos impide poder llevar la luz afuera, poder ser esa luz para los demás. Y allí dice que nosotros nos presentemos vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo puedo venir a este culto todos los días, hermano, y usted me puede decir: ay, hermana, ¿cómo viene todos los días? Hasta el sábado, el domingo, el lunes, el martes,
todavía no son resplandecientes, yo no sé qué va a pasar conmigo. O sí sabemos lo que va a pasar. Porque dice la palabra del Señor que unos dijeron ahí, Señor, pero si en tu nombre hacíamos, en tu nombre, Señor, sanamos a los enfermos. Sí, porque habemos algunos que nos atrevemos a ir a orar por los enfermos, pero todavía nosotros necesitamos sanidad de muchas cosas, a nivel espiritual estoy hablando. Y bien, hermano, el Señor quiere que nosotros seamos luz, pero no una luz guardada, ya lo dijimos, ¿verdad? Porque esa luz no alumbra. Esa luz solo está escondidita debajo de la mesa, del almud, de la cama. Nos encerramos aquí en las cuatro paredes de la iglesia y de ahí que pase lo que tenga que pasar con el resto de gente. De todas maneras, ¿para qué son irresponsables con su salvación? ¿Para qué no vienen al Señor? ¿Por qué no escuchan su palabra? ¿Por qué no son santos? Pues como nosotros somos santos. Podríamos decir todo eso, pero no nos ha mandado a eso el Señor. No nos ha mandado a juzgar, nos ha mandado a llevar las buenas nuevas. Nos ha mandado a restaurar, hermano, al que está caído. Muchos hermanos están caídos y yo no sé qué estamos haciendo por ellos. Muchos hermanos están creyendo que ya perdieron la salvación, que ya no hay nada que hacer, pero todavía están en la vida. Todavía hay tiempo para que se arrepientan y vuelvan a Cristo. Pero no estamos llevando el mensaje. Necesitamos llevar el mensaje. Necesitamos vestirnos de Cristo. Necesitamos llenarnos de su presencia. Necesitamos practicar la bondad, la justicia y la verdad. Y el hecho de ser verdadero, de decir la verdad, no quiere decir que usted va a ir a maltratar a alguien, porque si no lo termina de mentir. Porque aquí el Señor tuvo misericordia de usted y tuvo misericordia de mí. Recordemos de dónde nos sacó el Señor. Dice su palabra, ya para terminar, hermanos. Que nosotros somos luz, pero también habla que somos la sal. Y dice que si somos sal, pero que si esa sal no sale, es decir, no funciona para lo que fue hecha, dice que esa sal va a ser pisoteada, va a ser tirada, no sirve para nada, no sirve. Pero el día de hoy queremos servir al Señor. El día de hoy queremos anunciar a Cristo. El día de hoy vamos a pedirle a nuestro Dios ahora en oración que sea Él ayudándonos, que sea Él rescatándonos de lo que sea que está oprimiendo y está reteniendo la palabra, porque hoy tenemos que dejar que la palabra fluya, que la palabra del Señor corra, que la palabra del Señor sea anunciada. Ya no podemos ser un obstáculo para el trabajo de los demás y para el trabajo de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de su pastor, de su predicador, de su hermano y de usted mismo y de mí misma. Sino que tenemos que trabajar. Dice su palabra que los tiempos son malos y que los aprovechemos. Y si necesitamos aprovecharlos, hermanos, no es solamente aquí, con nosotros mismos, es donde está la necesidad, es donde están las almas sin Cristo, es donde están los que están en tinieblas, en oscuridad. Y necesitamos en esta hora, hermano, ser sal, ser luz, pero sobre todo, hermano, no decir que somos luz sin alumbrar. Necesitamos alumbrar a Cristo en nosotros y en los demás. Amén. Dios le bendiga. Vamos a orar. Siéntase libre si quiere venir a orar aquí adelante.